Bienvenidos nuevamente al curso virtual de actualización del Sistema Procesal Penal y capacitación en la Ley 1173. Hoy veremos el módulo número 2 destinado a la reestructuración de las medidas cautelares. Cuando hablamos de medidas cautelares, hablamos de un instrumento que permite asegurar y garantizar que los fines del proceso puedan ser alcanzados de forma que se permita la averiguación de la verdad, el garantizar de que el imputado se someta al proceso, proteger a la víctima y, por supuesto, que la ley sea aplicada, sea implementada y sea materializada. Es por ello que el capítulo primero le hemos denominado el instrumento del proceso penal. En la lógica de que el proceso penal se convierte en el instrumento adjetivo para materializar y poner en práctica lo establecido en la norma penal sustantiva, es decir, el Código Penal, las medidas cautelares tienen como utilidad principal el permitir que el proceso no se desarrolle en ausencia de las partes involucradas, sobre todo a quien se le atribuye y a quien se le reprocha un hecho presuntamente criminoso. Bajo este entendido, debemos considerar cuál es el soporte constitucional de una medida cautelar de carácter personal en un sistema acusatorio adversarial como el que nosotros tenemos al presente. La Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 22 que la libertad y la dignidad son derechos inviolables. ¿Esto qué significa? Que deben ser protegidos, resguardados y promovidos por el Estado en todo momento. Sin embargo, se prevé circunstancias específicas a través de las cuales el derecho a la libertad deja de ser absoluto para ser restringido o limitado bajo ciertas circunstancias, preveyendo la protección de un interés superior. Si bien nuestro sistema acusatorio adversarial actual reconoce uno de los máximos principios, no solamente del procedimiento penal, sino que representa a un Estado democrático de derecho, el que significa y representa el principio de presunción de inocencia, ambos son elementos garantistas y protectores de los derechos de la persona a quien se le atribuye un hecho delictivo, del denunciado, del imputado y del acusado. Quien sea sometido a una persecución penal en todo momento, no solamente será tratado, sino que será considerado como inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria y que la misma pase a calidad de cosa juzgada, por la cual se establezca la reprochabilidad de su conducta y, por ende, como consecuencia lógica del acto delictivo, de la conducta antijurídica, pues se le imponga una pena en la que, bajo una sanción, sea de reclusión o de presidio, puede también perder su libertad por un tiempo determinado. La medida cautelar no es una pena anticipada, y pese a que el imputado goza del derecho a la libertad y goza del principio de presunción de inocencia, el sistema penal, para alcanzar la eficacia de lograr no solamente averiguar, investigar y establecer cuáles son los elementos que pueden conducir a la verdad histórica de los hechos, sino que también debe asegurarse de que la persona investigada se someta a las investigaciones y al proceso, es que se puede limitar, restringir en cierta medida su derecho a la libertad y, por supuesto, también
no deja y no se desconoce el principio de presunción de inocencia, sin embargo, puede ser limitado por razones de equilibrio procesal. Se le reconocen los derechos humanos y las garantías constitucionales al imputado, pero también se debe buscar proteger a la víctima y asegurarse que el hecho que está siendo investigado y que debe ser esclarecido a través de las etapas del proceso penal no quede en impunidad o la víctima se le deniegue el derecho que tiene al acceso a la justicia. Es por ello que las medidas cautelares son sin duda un medio, no son un fin en sí misma. Este componente es tan importante de entender bajo la lógica de que si considerásemos a las medidas cautelares como la finalidad o una de las finalidades del proceso penal, lo que estaríamos haciendo es instrumentalizarlas. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, inclusive me atrevería a decir a lo largo de la última década, que las medidas cautelares han invertido su rol, han dejado de ser medidas asegurativas para la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso o la aplicación de la ley, para convertirse en elementos extorsivos para lograr o la reparación del daño o en elementos retributivos para lograr una venganza anticipada a una sentencia condenatoria. Fruto de esta errónea interpretación de las medidas cautelares, de sus funciones y de sus fines, hemos sufrido los más altos índices a nivel Latinoamérica de hacinamiento carcelario. Cerca del 70% de la población interna en algún centro de reclusión eran personas que no tenían una condena. Son personas que no cuentan con una decisión judicial firme, por lo cual aún se encuentran en la incertidumbre y pese a que la Constitución les presume inocentes, aún deben permanecer privadas de libertad. Es por eso que le llamamos a este módulo la reestructuración de las medidas cautelares, precisamente para que dejen de ser un instrumento de represión y se conviertan en un instrumento para favorecer el desarrollo del proceso y de este modo también promover la celeridad en las causas. Eso como veremos a continuación. ¿Cuáles son los fines de las medidas cautelares? Establecer y permitir la averiguación de la verdad de los hechos. No necesariamente la verdad histórica, pero al menos la verdad jurídica, aquello que se pueda demostrar. Y para ello, ¿qué se debe hacer? Evitar a toda costa cualquier circunstancia que pueda entorpecer, obstaculizar o de algún modo generar ocultación de la verdad por los medios de prueba que puedan ser colectados durante tanto la fase preliminar como la fase preparatoria. En este entendido, el permitir que la investigación se desarrolle sin obstáculos y sin que la misma pueda ser alterada es uno de los fines para garantizar no solamente a la víctima sino también al mismo acusado de que se les pueda brindar una decisión justa al momento de que ya sea el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional tome determinaciones. Cuando hablamos del proceso, no solamente nos estamos refiriendo a la colección de elementos que puedan servir para sostener una hipótesis, sea de absolución o sea de condena. Hablamos del desarrollo normal de cada una de las etapas en las cuales bien sabemos que no puede tomarse bajo una de las premisas más importantes de la macrogarantía del debido proceso, no puede condenarse a una persona sin antes haber sido oída. ¿Esto qué significa? Que la persona tiene que defenderse. No está obligada a hacerlo, pero sí debe ser parte de lo que signifique su enjuiciamiento criminal. Hay salvadas excepciones, como en el caso de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz,
la Ley 004 del 2010, en la cual establece que los delitos de corrupción pueden continuar en su juzgamiento aún sin la presencia de los acusados. Este es el único caso a través del cual nuestra normativa permite un juzgamiento en rebeldía. En todos los demás casos debe estar presente el imputado o el acusado, puesto que de lo contrario, si se diera la fuga, el proceso quedaría interrumpido y pues en determinados casos podemos llegar al resultado de que no se genere la satisfacción no solamente de repararle el daño a la víctima, sino además de generar la tranquilidad y la armonía que requiere la sociedad al no poder juzgar a una persona que ha quebrantado el orden público. Por lo cual, otro de los fines utilitarios de las medidas cautelares es permitir que el desarrollo del proceso sea óptimo, sea ágil, sea dinámico, sea continuo y sea ininterrumpido, tal como establece el artículo 178 de la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de la aplicación de la ley como un fin utilitario de la medida cautelar, debemos entender y comprender que la aplicación de la ley es la materialización de la justicia penal. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley se aplica cuando se ha podido establecer de forma coherente, cumpliendo razonablemente todos los procedimientos y habiéndose establecido aquellos límites por los cuales el poder punitivo no actúe en exceso, pero tampoco se deje en indefensión o en impunidad un hecho que hubiera afectado a la víctima. Por lo cual, la aplicación de la ley es otro de los fines, probablemente el más importante, puesto que este es el resultado de todo lo que significaría el proceso, puesto que la aplicación de la ley se da un momento de que se toma una decisión respecto a la persona que está siendo sindicada de un hecho delictivo. Y finalmente colocamos como un componente fin utilitario la prevención, entendida como fin de las medidas cautelares. Si bien muchos autores sostienen que una medida cautelar de ninguna manera puede buscar fines preventivos, ni especiales ni generales, porque la prevención es uno de los componentes lógicos de la pena, cuando se ha determinado la culpabilidad del comportamiento reprochable de una persona que se ha adecuado a un tipo penal y resulta ser antijurídica. Sin embargo, existen sectores vulnerables en nuestra sociedad que requieren una especial atención. Es por ello que desde el Código Niño, Niña, Adolescente, la Ley 348 de lucha contra la violencia hacia la mujer y precisamente la norma 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal, busca reforzar los mecanismos para proteger a las personas que la sociedad en este momento las considera más frágiles, más vulnerables, no porque sean débiles, sino porque a lo largo de los últimos años han sufrido demasiado abuso, el mismo que lógicamente el Estado no puede quedar indiferente de un hecho de semejante envergadura y de tales características. En cierta medida, una medida cautelar debe alcanzar proteger a la víctima de una revictimización y permitir anteladamente que la persona sindicada pueda reencauzar su comportamiento bajo la posibilidad, bajo la alternativa de lograr una restauración anticipada a lo que signifique el juicio criminal. ¿Cuáles son los presupuestos para la aplicación de una medida cautelar? Son dos elementos con los cuales se puede determinar la imposición
de una medida restrictiva de derechos. El primero involucra la existencia de elementos objetivos de carácter indiciario que permitan sostener de forma razonable que el hecho es delictivo, que el imputado participó en el hecho, que existe un nexo de causalidad entre el desplazamiento de su conducta y el atentado o la puesta en peligro del bien jurídicamente protegido, por más de que no exista elementos de convicción, de certeza, de seguridad o que lleven a un convencimiento pleno, el fumus bonus juris involucra la sospecha fundada y ello únicamente requiere contar con indicios que objetivamente puedan conducir a mantener esa probabilidad, que ante la probabilidad pues puede generarse la necesidad de aplicar una medida cautelar, una o varias. El segundo presupuesto procesal es precisamente periculum mora, que en su traducción más cercana a lo que queremos expresar es que existe un peligro por el tiempo. Mientras más tiempo transcurre, es mucho más difícil alcanzar la verdad histórica de los hechos, puesto que a tiempo que pasa es justicia que huye. Este aforismo latino lo que nos quiere decir precisamente es que entre la duración del hecho delictivo en el cual se hubiera afectado un bien jurídicamente protegido y la sentencia condenatoria o absolutoria o la decisión que se vaya a tomar, existe un periodo de tiempo en el cual se busca asegurar que no se entorpezca la averiguación de los elementos investigativos, de los elementos probatorios y de todo aquel indicio que pueda conducir a la verdad histórica de los hechos, que por el tiempo que ha transcurrido la persona sindicada no vaya a darse a la fuga, y para ello pues precisamente se aplican las medidas cautelares, por lo cual los presupuestos, tal como lo establece nuestra misma norma procedimental, acreditar la existencia del hecho y que el mismo puede ser atribuido al sindicado, y en una segunda instancia la existencia de riesgos en cuanto a la averiguación de la verdad o en cuanto a la presencia del imputado en el desarrollo del proceso. Nosotros los conocemos como peligro de fuga y peligro de obstaculización. Como bien conocemos, existen dos clases de medidas cautelares: las de carácter personal, que buscan precisamente asegurar que el imputado permanezca en el proceso, se someta a él y no interfiera con el desarrollo de las investigaciones. En cambio, las de carácter real, las que están previstas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal, son aquellas que buscan asegurar la reparación del daño. Tal como nos señala el mismo procedimiento penal en el artículo 15, de toda acción penal surge una acción civil. No es un requisito que tenga un carácter patrimonial, económico o financiero. Todo hecho que atente a un bien jurídico protegido es susceptible de una reparación de daños. Sea el daño psicológico, sea el daño físico, sea el daño moral, cualquier tipo de daño puede ser calificado y puede ser convertido monetariamente en la posibilidad de una reparación de lo que se hubiera afectado a la víctima. En este entendido, las medidas cautelares de carácter real precisamente tienden a ello, a evitar que a través de un alzamiento de bienes el imputado pueda deshacerse de su patrimonio y con ello no ser responsable civilmente por el daño que hubiere causado. La política criminal respecto a las medidas cautelares, si bien desde el año 1999 con la ley 1970, con la implementación anticipada del régimen de medidas cautelares, dio un giro transversal
en el que, basados en los artículos 7, 221 y 222, se establecían dos componentes esenciales y estructurales de las medidas cautelares de carácter personal. Uno, la excepcionalidad, y dos, el carácter restrictivo. Y ello precisamente para evitar las privaciones de libertad arbitrarias, indebidas, abusivas, que generen violación no solamente al debido proceso, sino también al derecho a la libertad en sí. Es por ello que la política criminal, que fue diseñada desde entonces, reforzada con una sentencia constitucional que ustedes la van a revisar en el material bibliográfico que se les ha facilitado, en la sentencia 12/2006, se estableció con mucho énfasis que debe cumplirse los caracteres elementales de una medida cautelar. Ellos en cuanto a la necesidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y, lógicamente, la legalidad. Pese a que los lineamientos, tanto del legislador en la ley 1970, como lo que los distintos tribunales constitucionales fueron reforzando, la práctica fue completamente distinta. La detención preventiva dejó de ser la excepción y se convirtió en la regla. Y esta regla nos deja como resultado no solamente un proceso penal estancado, en los cuales las personas privadas de libertad por hechos en los cuales aún están siendo investigados permanecen un tiempo indeterminado recluidas, sus procesos no tienen resultado, y la lógica de todo ello es que nuestra justicia, a raíz de este tipo de interpretaciones, se vio altamente debilitada. Es por ello que cuando hablamos de libertad pactada, precisamente estamos haciendo referencia a un contrato social que todos asumimos desde el momento que decidimos ser parte de una colectividad, de un Estado. Al aceptar y reconocer que tengo la protección del Estado, que velará porque mis derechos, garantías y libertades no sean vulneradas, yo también asumo el compromiso de no vulnerarlas, de no violentar las de otras personas. Y si quebranto esta libertad pactada, lógicamente, mi derecho a la libertad podrá ser restringido, así sea provisionalmente, pero solo en los casos en los cuales no se pueda de ninguna otra manera asegurar la presencia del imputado, la averiguación de la verdad, la aplicación de la ley y, por último, la protección a la víctima, sobre todo en los sectores de alta vulnerabilidad como son las niñas, niños, adolescentes, mujeres y ancianos. Es por ello que el equilibrio del que hablábamos hace un momento entre garantías y efectividad es algo que no podemos desconocer, puesto que si se le reconocen garantías al imputado, tendrá derecho a la defensa, se le presumirá inocente, tendrá la oportunidad de tener las mismas condiciones que quien le acusa. Pero quien es la víctima, lo que busca es la efectividad procesal. Que se establezca, al menos, si es culpable o es inocente, pero que se dé un resultado. Que se tenga la seguridad jurídica y no la incertidumbre, como es lo que al presente vivimos. Este cambio de la razonabilidad de las medidas cautelares comenzó con una línea jurisprudencial, la cual vamos a analizar a continuación de forma detallada, que es precisamente la sentencia constitucional plurinacional 276/2018. Esta determinación jurisprudencial dio un giro transversal a todo lo que entendíamos como medidas cautelares hasta el presente. El claro ejemplo es qué es lo que ocurría en las audiencias. La imputación sostenía: el imputado no tiene domicilio, no tiene trabajo, no tiene familia porque no lo ha acreditado ante el Ministerio Público, por lo cual no existe un arraigo natural. Con ello encuadra perfectamente en los numerales 1 y 2. Podría influir en los testigos
faltan hacer peritajes y probablemente tengamos que hacer algunas inspecciones, por lo cual podría influir o interponerse con el desarrollo normal de las investigaciones. Y bajo este podría hacer o supuestamente existiría esta posibilidad, los riesgos procesales se convirtieron en un verdadero infierno para aquellas personas que bajo un régimen excesiva y exhaustivamente formalista exigían para tener domicilio, tener el folio real, impuestos al día, catastro, certificación de la Junta de Vecinos, acreditación por parte del investigador, de un notario, fotografías, hasta una ubicación georreferencial, lo cual era completamente absurdo. Lo mismo con un trabajo. Si no es un contrato de trabajo que tiene el reconocimiento de firmas y rúbricas, no está inscrito en el Ministerio de Trabajo, no está avalado, no paga AFP, no tiene boletas de pago, entonces usted no tiene trabajo. Y si no presenta o no acredita que tiene una familia nuclear, es decir, padres o hijos o hermanos, entonces usted no tiene familia. Ese tipo de interpretaciones llevaron a que las medidas cautelares se conviertan en un verdadero caos y sean aplicadas de una forma completamente inversa a lo que significa el sistema penal acusatorio adversarial. ¿Por qué? Porque en un sistema procesal penal acusatorio adversarial, lo que se presume es la inocencia. Y quien debe demostrar la culpabilidad es quien acusa, Ministerio Público o la víctima. En las medidas cautelares actuamos absolutamente de forma inversa, pretendiendo que sea el imputado quien tenga que demostrar que tiene familia, domicilio, trabajo, que no va a obstaculizar o que no tiene antecedentes y pues que no es un peligro para la víctima o para la sociedad, cuando en realidad esa carga probatoria le correspondía.